¿Querés empezar a vestirte con ropa vintage pero no sabes por dónde empezar? Hoy te traigo 5 prendas claves para armar un armario cápsula vintage para sumar versatilidad y mucha personalidad a tu armario. Estas prendas son atemporales, clásicas y las podés encontrar en tiendas vintage, tiendas de segunda mano, aplicaciones como Vinted y también armarios de madres y abuelas. También en este video vamos a desmitificar eso de que usar ropa vintage es ir disfrazado de otras épocas, porque no es real. La ropa vintage es atemporal, clásica y se va a seguir usando muchos años más, por lo que hoy te traigo una guía para que veas realmente cómo el vintage funciona en la moda de hoy. La principal prenda vintage que tenés que tener es un buen abrigo de lana vintage. Desde la época de los 60 a los 90, en todas estas épocas tenemos buenos cortes, buenas confecciones. Busquen uno que sea en tono neutro, puede ser blanco, gris, negro, puede ser beige, camel. Normalmente tienen buenas estructuras en hombros, tienen buenas solapas, hay solapas más grandes, más pequeñas. Lo ideal es que sea largo, son mucho más abrigados que los de ahora y están mucho mejor confeccionados, tienen mejores materiales. Busquen aquellos que tengan un gran porcentaje de lana virgen o que sean totalmente de lana virgen, de cashmere o también de angora. Son los mejores y además les van a durar muchísimos años. Yo tengo este, que es vintage y lo uso cada invierno, o sea, les van a durar muchísimos inviernos. Hay de todos los precios, como pueden ver, hay de todos los precios para todos los bolsillos y para todos los gustos. Prenda vintage número 2, un buen blazer. Un blazer también en colores neutros, elijan el color neutro que más les vaya con sus tonos de piel. En mi caso yo tengo tonos fríos, por lo tanto siempre voy a buscar los grises y los negros, pero también los beige, los camel, los tostados y colores aún más claros también son básicos. Yo tengo este, que es de lana de Benetton. Este tiene mucha cantidad, mucho porcentaje de lana, diría que casi el 100%. Hombros estructurados son un básico. Este es un poco de corte recto. Les recomiendo los cortes rectos que van con todo. Quedan bien con faldas, quedan bien con tejanos, quedan bien con pantalones de vestir, quedan bien con todo. Y es una prenda súper versátil y una prenda que dura muchísimos años. Funcionan también muy bien los blazers rectos de línea diplomática. Van con todo. Otra prenda vintage que tienen que tener sí o sí en el armario es un buen pantalón de vestir de pinzas. Si es de pinzas, mucho mejor. Este que tengo puesto es el mismo. ¿Qué pasa? Este pantalón no es vintage, es de segunda mano, pero su corte sí que lo es. Es un corte clásico recto, con pinzas de vestir, súper elegante, con bolsillos, muy versátil. También se puede combinar con camisetas, con camisas, va con blazer, va con abrigos, va con lo que quieran. Yo en mi caso, este lo compré por Vinted, pero como me resultó también, me lo compré en negro, en gris y también me lo compré en beige, porque cuando algo funciona muy bien es bueno repetir. La siguiente prenda vintage que hay que tener, hay que buscar y hay que animarse es una buena blusa vintage. En mi caso, yo empecé a comprar vintage e incorporarlo en mi armario a través de las blusas. Las blusas son muy versátiles, hay muchos modelos, pero si van a empezar, busquen un tono neutro, que nunca va a fallar, preferentemente en colores claros. Esta blusa me costó 10 euros y es de seda bordada a mano. O sea, hallazgo vintage total. Esto disponible en Vinted. Si tienen paciencia para buscar, apliquen filtros y tengan un poco de paciencia, guarden la búsqueda y aparecen joyas como esta. ¿Qué pasa? Una buena blusa de un buen material, preferentemente de seda. Busquen de seda que hay, o quizás de lino, de algodón, pero la seda es que yo soy muy fan de la seda. ¿Qué pasa con estas blusas? Una blusa de seda aporta elegancia instantánea. No hace falta ponerse más nada. Una buena blusa con un buen corte, que las blusas vintage lo tienen, elevan el look, vamos, que parecen salidas de El Diablo Viste la Moda. ¿Qué pasa? Mejor siempre tonos neutros. Pero si se atreven, como yo, que soy bastante osada con los colores, es que yo en realidad colecciono blusas, pueden elegir alguna tipo statement pieces con mucho color, con un buen estampado, con algo bien estridente, que también
con un pantalón negro o con el pantalón que vaya a tono con la blusa, queda impresionante. Y por último, para empezar, lo siguiente vintage que hay que tener, que no es una prenda, sino que es un complemento, son los pañuelos, preferentemente de seda. Vamos a buscar pañuelos de seda porque nos van a dar un acento de color y nos aportan muchísima calidad, nos transforman looks, se pueden usar en las asas de los bolsos, se pueden usar abiertos, se pueden llevar incluso en verano como tops, se pueden llevar en el pelo, se pueden llevar en la cadera, se pueden llevar en un montón de sitios, son muy versátiles. Yo, por ejemplo, tengo un montón de pañuelos de cada color. Me gustan mucho los colores, ¿por qué? Porque normalmente yo he visto también de tonos neutros y los pañuelos le aportan ese toque de color que viene muy bien para algunos días grises. Tenemos estos tipos de pañuelos. Yo tengo, por ejemplo, este pañuelo vintage que es de muselina de seda de Nina Ricci. Este me costó 35 euros. Es un súper pañuelo para el verano también, súper bien. Es una cosa deliciosa que hay que tener. También pueden encontrar vintage de Hermès. Este es un pañuelo de Hermès. Este es el Napoleón de Hermès. También aporta mucho color, aporta motivos. Esto es una cosa muy preciosa. Les doy un tip para buscar pañuelos de seda y que se aseguren de que sean de buena calidad. Bueno, en este caso el de Hermès obviamente es de buena calidad, pero miren el borde del pañuelo. El borde del pañuelo tiene que estar cosido a mano de esta manera. Tiene que tener el rouloté hecho a mano. Miren, aquí este de Nina Ricci también lo tiene cosido a mano. Esto significa que el pañuelo es de buena calidad y muy probablemente sea de seda. Este pañuelo que tengo aquí también es de seda porque lo pone en la etiqueta, pero tiene el dobladillo hecho a máquina. Esto quiere decir que ya no es tan artesanal y que los otros son de mejor calidad. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya sido útil el video. Déjenme en comentarios si han tenido alguna duda, qué les parece. Cuéntenme también si tienen prendas favoritas vintage, que si tienen algún tesorito que siempre les acompañe y que les salva los looks. Nos vemos en otro capítulo de Moda Vintage. Hasta la próxima.